Hola, muy buenas tardes para todos. Nos sentimos inmensamente felices desde el Club Cartagena, que nuevamente llegó un viernes en que podremos compartir en este programa en vivo con nuestros socios. Programa que desde el año pasado venimos realizando para estar cerca de todos ustedes y recordarles que el Club Cartagena es su segunda casa. Bienvenidos todos nuestros socios, amigos y seguidores del Club Cartagena. En nombre de nuestro presidente Orlando Bustillo, Junior Bustillo, como más lo conocen, de nuestro gerente Ubaldo Morales y por supuesto de Rosario Díaz Granados, nuestra asesora de eventos y de todas estas cosas divertidas que nos inventamos para llegar a todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Bueno, y por supuesto también de parte mía, María Fernanda Martínez, quien conduce este programa. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy les tenemos, como siempre, un invitado de lujo. Tendremos un doctor ilustre médico cartagenero que está liderando un prometedor estudio sobre una técnica para mejorar la forma como nuestro cuerpo reacciona a las vacunas antivirales. Se trata de Pablo Peñalosa McMaster. Él es PhD de la Emory University en inmunología y patogénesis molecular. Esas palabras suenan bastante extrañas para algunos de nosotros, pero ya él nos va a contar mucho más sobre esto para que nos ambientemos. Además, tiene un entrenamiento en el Centro de Investigación en Virología y Vacunas de la Universidad de Harvard, quien también hizo un curso sobre biología en la Florida International University. Actualmente es profesor de la Universidad Northwestern, donde está liderando esta investigación que les mencionaba, que se llama bloqueo de interferón a corto plazo para mejorar las vacunas antivirales. Con él vamos a estar hablando sobre todo este tema de las vacunas, que a todos nos interesa, por supuesto, por lo que estamos viviendo con el COVID-19, pero lo vamos a hablar a nivel general, porque como les he mencionado, son vacunas para los virus, ¿no? A nivel general. Vamos a hablar sobre su efectividad, la forma como las vacunas trabajan en nuestro cuerpo y sobre todo este descubrimiento que está liderando y nos va a contar más. Este estudio fue publicado en el Journal of Experimental Medicine y también habla en ese estudio, no solamente habla sobre el tema del COVID, como les mencionaba, sino también de otros virus como el Zika, la fiebre amarilla, la influenza, el ébola e incluso el VIH. El doctor Pablo es hijo de Cristina McMaster, a quien le extendemos un cordial saludo, Rodrigo Peñalosa, nieto de William y Cristina McMaster, y de Pablo y Belia Peñalosa, y hermano de Rodrigo Peñalosa McMaster. A todos ellos un saludo especial. Así que bueno, sin más preámbulo, bienvenido, doctor Pablo, a nuestro programa en vivo. Es un verdadero honor para todos nosotros que haya aceptado esta invitación en medio de tantos compromisos y tantas actividades que sabemos que usted desarrolla en la universidad y en todos sus trabajos. Entonces, bienvenido, le extiendo un caluroso abrazo en nombre del Club Cartagena y de todas las personas que están aquí conectadas, emocionadas para conocer más sobre su tema. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias por esta invitación y gracias también a Rosario y a todas las personas del Club Cartagena por esta gran atención. Y no, gracias también por darme esa introducción, esa presentación tan generosa que me hace ver mejor de lo que soy. Gracias por eso también. Doctor, si puede, por favor, bajar un poquito su cámara para que lo veamos un poquito más encuadrado, por favor. Entonces, bueno, vamos a eso, ahí está perfecto. Doctor, me contaron que sus inicios en los Estados Unidos no fueron nada fáciles, que hubo toda una travesía para que pudiera entrar a la Universidad de Miami. Entonces, me gustaría que iniciáramos contándonos cómo fue toda esa experiencia al llegar a los Estados Unidos, a qué edad decidió irse, qué hizo inicialmente. No, sí, bueno, yo soy de una familia acomodada de Cartagena, es decir, nunca tuvimos lujos de ninguna forma. Mi papá trabajaba mucho para pagar el colegio cada vez, o sea que no soy de una familia rica de Cartagena, siempre tuvimos que trabajar muy duro, pero entonces cuando tuve la oportunidad de irme para los Estados Unidos, tampoco fue nada fácil. Obviamente no, yo tuve que trabajar a veces en muchas cosas que
que quizás no eran tan relacionadas con la ciencia como tal. Es decir, tuve un trabajo, el primer trabajo fue en un laboratorio lavando los platos, como quien dice, lavando las pipetas, las probetas, manteniendo, como quien dice, el aseo del laboratorio. Y esa fue mi primera introducción a la ciencia, fue a nivel de básicamente ser el que lavaba los platos. Entonces, pero esa experiencia me dio también mucho conocimiento porque también estaba expuesto a experimentos y a ciencia como tal. Pero sí, no fue nada fácil, no entramos por la puerta principal, como quien dice, entramos, o sea, básicamente yo tuve que hacer mucho esfuerzo también y tener trabajos, además o sea, que no eran completamente relacionados con la ciencia y con experimentos como tal, sino también haciendo limpieza de laboratorio y cosas así. Bueno, toda una travesía como me habían contado, pero bueno, digamos que estuvo vinculado en cierta manera a ese interés que tenía en la medicina desde siempre. Sí, claro, o sea, siempre tuve esa idea y siempre el propósito era pensar la vida como un ajedrez. O sea, uno tiene que pensar cuál es el próximo paso antes de hacerlo. Y cuando yo empecé a trabajar en ese laboratorio limpiando los platos, como quien dice, yo tenía el propósito de quizás eso me va a servir como una plataforma para poder tener después una recomendación y para aprender y inmersirme completamente en la ciencia. Entonces, sí, yo creo que tienes razón completamente lo que acabas de decir, es que fue el, yo creo que la meta estaba ahí, pero para llegar a la meta tuve que empezar por un nivel más bajo del que yo pensaba. Ok, interesante su experiencia, doctor. Bueno, y ya más adelante vino Harvard, ¿no? Nosotros cuando escuchamos acá en Cartagena Harvard lo vemos como algo, Dios mío, como que inalcanzable. Sabemos que es el nivel de exigencia para entrar a una universidad como esa es altísimo, que dicen que para ser admitido toman en cuenta muchos factores, por ejemplo, la excelencia académica de quien se esté postulando, el desempeño en actividades extracurriculares, incluso que los ponen a hacer hasta un ensayo, ¿no? Que muchas personas hacen hasta videos, son muy creativos en todo ese asunto. Entonces, doctor, bueno, y aparte de todo esto, el idioma inglés, que tiene que ser, por supuesto, perfecto. Entonces, ¿cómo un joven cartagenero llegó a trazarse y a lograr ese objetivo? Ya conociendo la historia previa que nos acaba de narrar de la Universidad de Miami, ¿cómo fue ya ese paso a Harvard? Bueno, hay muchas maneras de llegar a Roma, hay muchas, lo que funciona para mí quizás no funciona para otra persona, pero yo voy a decir, la pregunta que me está haciendo es lo que funcionó para mí. Y lo que funcionó para mí yo creo que es quizás ir una milla más de lo que le piden a uno. Por ejemplo, cuando yo empecé en el laboratorio ese que te estaba comentando anteriormente, era lavando las pipetas, lavando las probetas, los tubos de ensayo. Y cuando mi jefa me decía, no, necesito que laves estos tubos de ensayo, cuando ella regresaba ya yo tenía las pipetas, los tubos de ensayo, los tubos de Erlenmeyer, el piso estaba limpio, todo estaba limpio. Los reactivos estaban en el lugar que era, tenía el laboratorio organizado completamente. Entonces, pienso de que a veces dar una milla más y dar un poco más de lo que le piden es algo que trae muchos beneficios porque la gente te recuerda por eso y eso quizás te ayuda a obtener una carta de recomendación. Yo creo que en muchas de las cosas es a quién conoces y qué recomendaciones tienes, porque la gente a veces sigue más la gente que conoce. Es decir, si quieres un trabajo en un lugar o en una universidad en X parte, pero si conoces a alguien que conoce a una persona de allá, eso ayuda muchísimo. Y para cosechar estas recomendaciones, estas cartas de recomendaciones, es muy importante siempre ir una milla más y pensar otra vez, como lo estaba diciendo, que la vida es como un ajedrez. Antes de dar un paso, pensar en cómo hacer para llegar a ese paso, pero tener todas las herramientas y dar una milla más. Yo creo que esa es la manera más simple como lo puedo poner. Pero obviamente he cometido muchos errores, no soy perfecto, obviamente, y lo que funciona para mí quizás no funcione para otra persona. Y sí,
es bueno recordar eso. La milla extra, que le La milla llamamos. extra, sí. La milla extra. Doctor, ¿cómo fue su infancia? Estuve leyendo un poco sobre su historia y me encontré con que su abuelo fue, digamos, que quien lo inspiró más que todo a todo este tema de la ciencia y algunas otras cositas que me contaron de su infancia, por ahí que su mamá, bueno, le contó a Rochi y ella me estuvo contando sobre cómo fue usted siendo un niño, ese amor que le tenía a las otras personas, a los animales. Incluso me contaron una experiencia con una perrita en un viaje. Así que me gustaría que nos echara esa historia y cómo fue eso de heredar de su abuelo todo ese amor por la ciencia. Bueno, hay varias preguntas ahí. Empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo heredé? Sí, yo creo que puede ser algo de mi abuelo, principalmente, que era químico y profesor de la Universidad de Cartagena. Y los primeros libros de química orgánica que yo leí fueron en la casa de él. Yo me acuerdo abriendo esos libros de química orgánica, eso parecía chino, eso no entendía nada, pero me dio mucha curiosidad qué significaban esos carbocationes y las moléculas orgánicas, y le hacía preguntas a veces de química, ¿qué es esta molécula? Y él me explicaba, y creo que de ahí empezó una curiosidad con la ciencia, pero también yo soy el producto de otros antepasados también. Mi mamá es artista y yo creo que de ser artista a ser científico no está tan lejos. Es decir, cuando uno es científico, uno tiene que pensar en crear cosas diferentes, en vez de combinar colores, combinar moléculas y combinar células y crear un resultado diferente. Y ese lado artista creo que lo saqué de mi mamá. Y también, bueno, si nos vamos para el otro lado, mi papá me dice que mi bisabuelo era curandero que pasaba mezclando hierbas y sanaba a la gente del Carmen de Bolívar. Entonces, quizás soy producto de todos esos antepasados, también sumados con la nurtura que he tenido, con las experiencias que he tenido, obviamente, que también contribuyen a mi decisión de ser científico. No, pues qué historia interesante. Entonces, hasta del Carmen de Bolívar viene todo Sí, ese amor por la Carmen ciencia. Bolívar, sí. Y ahora, para responder la otra pregunta, yo creo que la historia que te estás refiriendo de la perrita esa, Ajá, de la perrita en Barú, ¿no? sí, como 5 años tenía y estábamos en una isla en Barú, en Playa Blanca, no me acuerdo. Y yo estaba caminando y vi que había una perrita que había tenido como 5 perritos y estaban todos flacuchentos, la perra estaba flacuchenta en huesos, básicamente. Y me acuerdo que fui a buscar las salchichas y los jamones que habíamos comprado para el picnic y o sea, básicamente se los eché todo a la perrita. Ay, hombre, Esa es la historia a la pobrecita. que te estás refiriendo tú. Sí, Que me sí, esa fue la imagino historia que nos contaron. ¿Cómo? yo creo que te la contó mi mamá, esa historia. Sí, 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 sí. Su mamá con un poco más de pelos y señales, como decimos por acá. Doctor, bueno, en el 2020 comenzamos a escuchar su nombre sonando por todas partes por ese estudio que está liderando sobre las vacunas que ya mencioné. Entonces me gustaría que para entrar en materia, ya en todo este tema de las vacunas, nos contaran unas palabras sencillas, digeribles para todos nosotros, en qué consiste este estudio, bloqueo de interferón a corto plazo para mejorar las vacunas virales. Sí, claro. Bueno, el interferón es una molécula del organismo que se dedica a contrarrestar enfermedades virales y es una molécula, es una citoquina que tiene muchas funciones completamente diferentes. O sea, es decir, puede ser proinflamatoria, pero también puede ser antiinflamatoria. Y el interferón se utilizan para enfermedades como la esclerosis múltiple. Y lo que nosotros, la pregunta que nos hicimos fue qué pasa si uno mezcla vacunas con interferones. Y fue una pregunta un poquitico a ciega, ver qué pasa si uno mezcla la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, o unas vacunas experimentales de VIH y las mezclamos con un bloqueador de interferón. ¿Qué pasa con la respuesta inmunológica? ¿Será que hay protección diferente después? Entonces, lo testeamos en modelos de ratones y mostramos que si uno mezcla vacunas con bloqueadores de interferones, uno mejora la respuesta inmunológica y la protección
ante los patógenos esos. Es decir, que vacunamos a los ratones con la fiebre amarilla, con diferentes vacunas virales y después estaban mejor protegidos a largo plazo. Y también lo que vimos es que no solamente la magnitud de la respuesta inmunológica era mayor, sino también la cobertura inmunológica era mayor cuando uno bloqueaba el interferón. Entonces, el concepto es que es un poquitico paradójico porque el interferón es una molécula que supuestamente ayuda al sistema inmune. Pero lo que nosotros mostramos es que si lo bloqueamos, eso mejora la respuesta inmunológica. Y esa fue la sorpresa para nosotros. Es decir, que es algo así como que funciona a la inversa de lo que se pensaba científicamente. Es correcto, es decir, hay más de 6 décadas mostrando que el interferón tipo 1 tiene una función pro-inmune, es decir, que favorece la respuesta inmunológica. Pero lo que nosotros mostramos es que si lo bloqueas en las primeras 96 horas después de la vacuna, mejora la respuesta inmunológica. Entonces, pero se sabe de que si lo bloqueas a largo plazo, ahí sí la respuesta inmunológica se empeora completamente. Pero si solamente lo bloqueas por un lapso bien pequeño de tiempo, por 96 horas, mejora la respuesta. Entonces, es algo que tiene mucho que ver no solamente con el contexto, sino con la duración con la que bloqueas el interferón de tipo 1. Ok, bueno, doctor, cuéntenos, ya nos contó como un poco de cuáles son los hallazgos, qué es lo que se encontraron. Cuéntenos en qué fase se encuentra en este momento la investigación y qué podría significar para la humanidad que este estudio ya comenzara pues a ponerse en marcha masivamente. Y bueno, estos estudios los hicimos en ratones y obviamente es una fase inicial. Ahora lo que nos falta es hacer estudios en primates y dependiendo de los estudios de los primates, espero de que llegue a los seres humanos después. Pero la pregunta, ¿en qué fase está? En la fase inicial todavía. Okay. Y el próximo paso es simios. Es decir, ¿en cuánto tiempo podríamos tener noticias ya de humanos y todo esto en el estudio? Bueno, esto se demora a veces muchos años y yo pienso de que quizás 5 o 10 años, quizás más, no sé, porque también depende. Ahora lo que pasa es que todos los simios están siendo utilizados para enfermedades, para COVID, para COVID-19. Entonces, okay, no hay suficientes simios para probar muchas cosas ahora en el momento presente. Pero sí, espero de que quizás en 5 o 10 años tengamos un resultado más directo en primates, por lo menos en primates. Ok, ok. Bueno, doctor, ¿qué pasaría? Ahorita estamos viendo mucho, yo creo que el tema de virus antes no nos interesábamos tanto, incluso las personas pues que no tenemos nada que ver con la medicina, no nos interesábamos tanto como en conocer cómo funciona un virus, pero con el tema del COVID, por supuesto, todo el mundo está leyendo todo lo que se encuentra y uno se encuentra una cantidad de información tanto realmente científica y información basura que se encuentra uno por todas partes. Entonces, escuchamos mucho sobre el tema de las cepas, ¿sí? Las mutaciones que los virus tienen, que ahorita con el COVID vemos que vienen cepas de la India, bueno, de todas partes. Entonces, con este estudio estuve leyendo que también ayudaría a mejorar el tema de la protección a pesar de las mutaciones que traen los virus y sus distintas cepas. Entonces, cuéntenos qué pasaría con todo esto de la mutación de los virus, específicamente si quieren, cojamos de ejemplo el COVID-19. Excelente pregunta. Bueno, mira, a cuestión de las variantes, es imprescindible hacer una diferencia entre qué es una cepa y qué es una variante. Una cepa es un virus que tiene una biología diferente. En el caso del SARS coronavirus 2, no hay diferentes cepas, solamente hay una cepa, pero hay diferentes variantes. ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, si uno ve estudios de Israel, por ejemplo, gente que se ha puesto las vacunas de SARS coronavirus 2 y por ejemplo, la de Pfizer te da una protección del 95%. Pero ¿qué pasa con el 5% que no están protegidos? Entonces, ese 5% resulta de que el COVID que les da a ellos
el virus que encuentra son de las variantes. Pero una pregunta que viene a continuación es si las vacunas protegen contra las variantes. Entonces, depende cuál es el sistema métrico que estemos utilizando. Si viene a nivel de infección, parece que las vacunas no confieren 100% protección. Sin embargo, las vacunas protegen contra la enfermedad severa y la muerte, casi un 100%. Así sea con las variantes. Entonces, cuando hablamos que no, que si las vacunas protegen contra las variantes, bueno, no te protegen con que te infectes contra las variantes, pero sí te protegen con que no te mueras de las variantes. Al igual que también te protege con la variante inicial. Entonces, Doctor, para responderlo de una manera simple, las vacunas, así sea que hayan variantes, yo por lo menos no estoy tan asustado por eso, porque las vacunas siguen siendo eficaces en prevenir que vayas a la morgue o a que termines en el cementerio causado por el COVID-19. Es decir, no previenen que te infectes, pero previenen que te mueras con el SARS-CoV-2. Y eso para mí es lo más importante. O sea, pero sí previenen, pero en un porcentaje, por decirlo así. O sea, yo tengo, por ejemplo, para ver si lo entendemos bien, el 95% es la de Pfizer, el que uno más escucha. Entonces, yo tengo 95% de posibilidades de no infectarme y el 5% de que sí me infecte. ¿Es así? Exacto, pero ¿qué pasa con el 5% de personas que se infectan? La mayoría de esas personas están infectadas con las variantes. Entonces, Ok. exacto, más es cuestión de porcentaje. Si ves el porcentaje del virus que está en personas que no están vacunadas, es completamente heterogéneo. Pero si ves el porcentaje en el 5% de las personas que están vacunadas y que se infectan, hay más proporción de variantes en ese tipo de personas. Ok, Sin embargo, entendí. exacto. Pero sin embargo, las vacunas siguen siendo eficaces en prevenir la muerte causada hasta por las variantes. Bueno, yo sé que todos los que están conectados tienen muchas preguntas de esto, ya saben que nos las pueden ir dejando consignadas en este en vivo y ahorita al final vamos a leer algunas de ellas, entonces vayan preparando todas sus preguntas. Doctor, ¿por qué hay virus para los cuales aún no se ha podido desarrollar una vacuna? Por ejemplo, el VIH, el ébola, entre otros. Sí. Bueno, el ébola ya tenemos una vacuna que se desarrolló hace 2 o 3 años, que es una vacuna basada en un VSV, Vesicular Stomatitis Virus, pero ya la del ébola se tiene, pero ¿por qué no hay vacuna contra el VIH y contra la influenza? Bueno, la influenza tiene una, pero hay que cambiarla todos los años y no es tan eficiente, como un 50-60%. Entonces, ¿por qué es que no tenemos vacunas tan eficaces con estos virus? Y la razón es muy simple. Eh, Tenemos suerte de que con el SARS-CoV-2 es un virus, a pesar de las variantes, es un virus relativamente estable que no muta tanto. O sea, es decir, tiene un sistema de corrección de errores. Y una vacuna parece ser suficiente, así sea contra las variantes. Pero con el VIH y con la influenza, estos son virus que mutan demasiado. Es decir, de que hay que, teóricamente, tendrías que hacer cientos de diferentes vacunas con diferentes secuencias. Porque es un virus que si tienes una vacuna hoy, ya mañana el virus es diferente. Es como que dice, el virus se cambia la cara y engaña a tu sistema inmune y se ve diferente. Entonces, por esa razón, por la mutación genética del VIH, no tenemos una vacuna contra el VIH. Bueno, hablemos ahora del tema específico del COVID, ¿sí? Que es el que nos inquieta a todos. Hay muchas personas, doctor, que han quedado con esa inquietud después de recibir la vacuna y han acudido a los laboratorios para hacerse lo que le llaman el conteo de anticuerpos, ¿sí? Para asegurarse de que están protegidos. Entonces, ¿qué se sabe de esto, doctor? ¿A partir de qué número de anticuerpos podemos considerar que estamos completamente protegidos del virus? Sí, eso es una muy buena pregunta y la respuesta es que no sabemos cuál es el título de punto final de anticuerpos que es requerido para obtener protección, pero parece que es muy bajo. Quiere decir, ¿Sí? cuando, cuando nos referimos del título de punto viral, digo, el título de punto final es una medida para saber cuántos anticuerpos tenemos en el organismo.
Entonces, para darte un ejemplo, después que uno se vacuna, uno tiene un título de más o menos como 10.000, ¿sí o no? Y ese título baja a 1.000, después viaja, o sea, como 500 y va así como bajando lentamente. Y sigue bajando. Entonces, no sabemos cuál es el punto, si es que necesitamos un refuerzo al año o a los 2 años, no se sabe todavía. Eh, pero para responder tu pregunta, no se sabe cuál es el mínimo título que te confiere protección. Y este examen de los anticuerpos no tiene en cuenta los anticuerpos neutralizantes. Es simplemente un examen que mide si tienes anticuerpos que se unen con las moléculas del virus, pero no mide si está neutralizando el virus. Tampoco mide las células T, que son otra de las ramas de la respuesta inmunológica adaptativa que confiere protección. Entonces, básicamente lo único que puedes saber con ese examen para saber los títulos de punto final de anticuerpos, lo único que puedes saber es si te infectaste o si te vacunaste, es decir, que si tienes respuesta, pero es muy probable que si tienes por lo menos una respuesta, vas a estar protegido, porque parece que los títulos que necesitas son muy bajos para tener protección. Hay experimentos en simios que se han hecho utilizando unas vacunas que son súper subinmunogénicas, que no confieren muchísima respuesta inmunológica, sin embargo, tienden a proteger a los simios contra el SARS coronavirus 2. Por consiguiente, parece que es muy bajo el nivel de anticuerpos que necesitas para estar protegido, por lo menos en la vía respiratoria superior. O sea, doctor, que realmente hacerse ese examen no es que ayude de a mucho. No ayuda muchísimo, pero por lo menos puedes saber si respondiste a la vacuna. Y hay gente que no responde, por ejemplo. Bueno, hay gente que está, pacientes que están tomando trasplantes, que están con tratamiento inmunosupresor, que no responden bien porque no tienen un sistema inmunológico eficaz. Y este tipo de personas ahora ya se está evaluando una tercera dosis de la vacuna, que parece que puede funcionar en este tipo de personas que no tienen una respuesta inmunológica eficiente. Pero sí, básicamente lo que quiero decir de una manera así más fácil es que cuando nos medimos, o sea, cuando nos medimos los anticuerpos, no se sabe si un título de 100 protege igual que un título de 1.000, igual que el título de 10.000, pero parece ser de que por lo menos tener los anticuerpos ahí funcionan bastante, pero no se sabe cuál es el título mínimo de anticuerpos que es necesario para estar protegido completamente. Doctor, ¿cuál de las vacunas existentes usted recomendaría? Sabemos que ellas reaccionan, no sé, funcionan o fueron diseñadas de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas usted desde su visión como doctor especialista en todo esto recomendaría? Bueno, mira, María Fernanda, la respuesta a esa pregunta es muy simple. La mejor vacuna es la que primero te puedas poner. Los estudios de las vacunas se hicieron en diferentes poblaciones, tienen diferentes variables. Es como decir, ¿cuáles son los mejores fritos de Cartagena? ¿Los de Dora o los que venden en Basurto? Bueno, ¿cuál es tu criterio para decir eso? De que el frito quede crocantico por afuera, pero quizás a la gente del interior del país le gusta que estén más crudos por ahí. Entonces, de la misma manera, las vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, el criterio para establecer eficacia fue después de la segunda dosis, 14 días después de la segunda dosis, y la eficacia es en términos de prevenir infección sintomática. Y esos son los criterios que se utilizan. Y fue hecho en diferentes poblaciones del mundo, en los Estados Unidos, en varias partes. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la Sinovac, bueno, y la de Pfizer tiene una protección del 95%. Ok. Con esos criterios que te acabo de comentar. Vamos a la de Sinovac. La de Sinovac no es 50-60%, pero fue evaluada en Brasil, que tiene diferentes variantes. Hay diferentes condiciones socioeconómicas. Entonces, cuando comparamos la eficacia de una vacuna con la otra,
estamos comparando manzanas con naranjas, no estamos comparando la misma cosa, porque son diferentes poblaciones, diferentes criterios de eficacia, diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes variantes. Entonces, es difícil decir cuál es la mejor vacuna. Eso no lo tenemos claro, porque no hay ningún experimento que se ha hecho uno al lado del otro, en las mismas poblaciones, con los mismos criterios de eficacia. Eso no se ha hecho. Entonces, no podemos saber cuál es la mejor vacuna, pero lo que sí podemos decir es que la mejor vacuna es la que primero te pueda hacer. Sí, acá en Colombia, pues como la cosa no es tan fácil con el tema de la vacunación, vemos que hay personas que asisten al centro, entonces, ¿cuál hay disponible tal? Ay, no, entonces no me la pongo, y se van. O sea, y hay una escasez, entonces por eso la pregunta, pero la respuesta es la mejor que ha podido dar. La mejor vacuna es la que te vayan a poner el día que vayas a al centro de salud. Exacto. Doctor, Exacto. cuéntenos un poquito sobre el tema de los efectos secundarios. Justamente este tema de escoger una vacuna u otra, vemos que hay personas que consideran que hay una que causa de pronto más efectos que la otra. Entonces, ¿en qué consiste esto de que algunas personas sientan efectos secundarios? ¿Esto indica algo en particular? Bueno, la respuesta contra las vacunas es simplemente una respuesta inmunológica. No es tan diferente a cuando uno va al supermercado y te tosen y te da una gripa. Esos son síntomas que quiere decir de que el sistema inmunológico ha sido activado y son unos síntomas generales, quizás fiebre, dolor, cansancio, fatiga. Son similares a lo que si te diera una infección. Entonces, ¿por qué hay vacunas que causan estos efectos secundarios? Simplemente porque el organismo produce citoquinas y produce sustancias que son sustancias que están ligadas a la respuesta inmune. Okay. Eh, Algo que hemos visto mucho es que ante toda la demora que ha habido en Colombia con la vacunación, muchas personas han decidido viajar a Estados Unidos a vacunarse cuando pues ya fue público que no era nada ilegal, ¿no? Porque al principio era como un mito de me puede pasar algo, pero ya después fue algo completamente abierto. Entonces hay personas que se han vacunado, especialmente con la de Johnson y Johnson, porque es la única pues que tiene una sola dosis. Entonces hacen su viaje, se regresan entonces, ¿podrían estas personas en lo que resta del año o a principios del próximo año, que es lo que se estima que va a tomar la vacunación en Colombia, volverse a vacunar acá? Entonces, ya me puse la Johnson en, no sé, en abril, en mayo, y me llaman acá de Colombia en diciembre para decirme que ya llegó mi turno. ¿Puedo ir y colocarme otra vacuna? Bueno, primero que todo, no quiero dar consejo médico porque eso es algo que toda persona tiene que consultar con su médico, pero han habido ya estudios que se han hecho que muestran de que es el mix and match. Mix and match significa de que está ok ponerse una vacuna y después reforzarse con otra diferente. O sea, es decir, no es que te vayas a morir por eso. Parece hasta que eso confiere una respuesta inmunológica bastante alta, mezclar vacunas. Pero obviamente no está recomendado todavía porque las vacunas, la gente quiere que uno siga todos los protocolos que se hicieron en los estudios clínicos iniciales. Es decir, que te pusiste la de Pfizer y después de las 3 semanas te pones la de Pfizer. Entonces, estos son lo que los laboratorios quieren que haga la gente porque es lo que el protocolo dice. Pero a nivel del sistema inmunológico está ok reforzarse con otra vacuna. Ahora, la pregunta que sale después de tu pregunta es, ¿qué pasa? O sea, no creo que hay necesidad, por lo menos ahora, quitarle la dosis a alguien que la necesite, porque estamos con una situación de escasez de vacunas. Entonces, en el caso hipotético que te vacunes, te pongas tu refuerzo de Sinovac o de Pfizer, ¿para qué ponerte otra? Es mejor dejarle esa para otra persona que la necesite, que no se haya por lo menos puesto una. Entonces, hay que tener eso. Pero para responder tu pregunta, mucha gente ya ha hecho mix and match, mezclado una vacuna con la otra como refuerzo, y eso funciona también. Pero y entonces, ¿en cuánto tiempo podemos hablar que es considerable hacerse un refuerzo? Como en este momento no hay estudios que indiquen que, por ejemplo, la Pfizer vaya a salir una tercera dosis o algo así. Entonces, ¿cuánto tiempo podría pasar para que podamos hacer esto y, no sé, de pronto no tengamos ningún problema con Claro. nuestra salud?
Y la respuesta simple es que no sabemos, porque no sabemos cuál es la durabilidad de la respuesta inmune, porque apenas tenemos 1 año y medio con esta pandemia y el concepto es que en varios estudios de vacunas se sabe cuánto tiempo hay que tomarse el refuerzo, porque tenemos datos históricos. Con la vacuna del tétano tenemos casos históricos con varias vacunas. Se sabe, hay ciertas vacunas que cada 10 años, 20 años, pero con el COVID obviamente no tenemos esos datos históricos porque es una infección nueva. Pero los estudios que se han hecho recientemente parece de que puede ser una protección a largo plazo, porque se vio de que las personas que reciben la vacuna tienen unas células en su médula ósea que son las células B de memoria. Y estas células B de memoria duran por muchísimos años. Y también hay otras células que se llaman las células plasmáticas, que también confieren protección humoral, protección de anticuerpos por décadas, por la vida de la persona. Entonces, se vio de que las personas que se vacunan con las vacunas de SARS o que son infectadas con el virus del SARS-CoV-2 tienen estas células en su médula ósea que son características de protección a largo plazo. Entonces, es una extrapolación, pero parece ser de que... Ahora, la otra pregunta es qué tal si sale una variante que evada la respuesta inmunológica de las vacunas. Y eso lo tendremos que evaluar en unos años. Pero ahorita mismo parece que ese no es el caso, que las vacunas siguen siendo eficaces, así sea con las variantes, considerando enfermedad severa y muerte. Justamente esa es la siguiente pregunta que le tenía. Cada día vemos casos de personas cercanas que ya vacunadas se han infectado. Aparte de eso, obviamente lo conducen a otras personas. Incluso hemos visto casos de personas que ya vacunadas llegan a UCI y creo que hay personas que se han muerto. Entonces, ajá, y uno se frustra y dice, pero no es para esto que me vacuné. O sea, ¿cómo así que hay gente que se está muriendo aún vacunada? O sea, ¿cómo puede suceder eso? Es una muy buena pregunta, María Fernanda. Y mira, no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Eso no existe. Las vacunas es simplemente cuestión de probabilidades, cuestión de estadística. La vacuna de Pfizer te da 95% de protección a que te infectes y casi un 99-100% a que te mueras. Pero siempre hay un porcentaje. Entonces, la respuesta siempre es que no hay vacuna que sea 100% perfecta. Ahora, en los estudios de las vacunas, en los iniciales, que hubo 20,000 personas que recibieron placebo y 20,000 personas que recibieron la vacuna, y vieron, ¿no?, que hay 5 muertos en el grupo que recibió la vacuna. Y la gente dice, oh, wow, hay 5 muertos. Y la gente se impresiona, pero entonces después ven, oh, pero también hay 5 muertos en el grupo placebo. Y van a ver, oh, pero ¿cuáles son las muertes? ¿Por qué la gente se murió? La gente que recibió esa vacuna. Uno se murió en un accidente de carro. Otro se murió con enfermedad cardiovascular. Otro se murió mordido por un perro. Entonces son cosas que no son relacionadas por la vacuna, pero simplemente porque hay una conexión, pensamos que la asociación establece una causa. Entonces, es como quien dice, yo tengo un amigo que la esposa de él no se quería vacunar y no se vacunó. Y después la señora estaba embarazada y perdió al hijo. Y qué bien que en el aspecto que eso no pasó si se hubiese vacunado, porque si se hubiese vacunado hubiese establecido una conexión entre la vacuna y la pérdida del bebé. Entonces lo que quiero decir, el punto que quiero decir es que a veces la asociación no es una causa y siempre va a haber gente que se muere por X y Y razones y también hay gente que tiene enfermedades subyacentes que no se sabe, que quizás no tienen respuestas inmunológicas eficientes, pero es estadísticamente probado que las vacunas disminuyen la probabilidad de enfermedad y de muerte por el COVID-19. Pero obviamente
repito lo que dije antes, no hay vacuna perfecta. Ok, esa es la gran lección del día. Sabemos que a pesar de todas las que ya están en el mercado, por decirlo así, hay muchas otras que están actualmente en desarrollo. Entonces, doctor, ¿qué se sabe de esas otras vacunas que están desarrollando? Incluso sé que Cuba y otros países están en eso. Entonces, ¿considera que alguna de ellas va a ser así lo suficientemente prometedora contra el virus? Y cuál es el panorama que vislumbra sobre esta situación en los próximos años? Sí, es una gran pregunta. Bueno, mira, hay una vacuna que está ahorita mismo ya casi en la recta final, que es la de Novavax, que es una proteína unida a una nanopartícula. ¿De qué país es, doctor? Es una proteína unida a una nanopartícula. No, le pregunto en qué país la están desarrollando. Bueno, en los Estados Unidos. Ok. Y en varias partes se han hecho ya los estudios. Es la de Novavax, que es basada en proteína. Y lo que me gusta de esta vacuna es que es proteína y no parece alertar muchísimo al sistema inmune. Es decir, que no te dan tantos síntomas, que no te da casi dolor de cabeza. Y la gente que recibe la vacuna esta parece que ni siquiera sienten nada. Y confiere protección igual que la de Pfizer, pero sin los efectos secundarios. Entonces, estoy muy entusiasmado por esa vacuna. Pero yo creo que una pregunta que también sale de tu pregunta es, ¿qué va a pasar con el SARS-CoV-3 o la próxima pandemia de coronavirus? Y esta es una pregunta que nosotros estamos evaluando ahorita mismo. Estamos tratando de desarrollar unas vacunas que expresan otros antígenos del SARS-CoV-2. Casi todas las vacunas que se utilizan ahorita mismo están basadas en la proteína espiga o spike del virus. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer, hasta mi laboratorio está haciendo esto, estamos tratando de crear vacunas que expresan otras moléculas del virus para así tener más conservación genética que quizás te pueda proteger contra otras cepas de coronavirus que tienen genética similar. Básicamente es el concepto de vacunas de coronavirus universales. Y creo que este es el punto más importante para poder prevenir futuras pandemias, es pensar en el próximo paso, en 20, 30 años, cuando salga el SARS-CoV-3, ¿qué tal si ahora empezamos a hacer vacunas que sean Claro, claro. universales? Así es. Justamente, como para cerrar, quería preguntarle cuáles son las grandes lecciones que le ha dejado al gremio médico esta pandemia. Mira, el sistema inmune, la función del sistema inmune es la de proteger al organismo, pero una cosa, una lección que nos ha dado el COVID-19 es que el sistema inmune también puede causar gran enfermedad. Es decir, es una espada de doble filo. El sistema inmune te protege contra los virus, contra las bacterias, pero si no lo controlas, ataca a tus propios tejidos. ¿Qué se ha visto en pacientes de COVID-19 que ya no tienen el virus ya se fue, o sea, que ya no están infectados con el virus, pero siguen presentando problemas de cansancio, problemas de insuficiencia respiratoria y sin tener el virus presente? Pero lo que pasa es que el sistema inmune sigue andando en autopilot, como los carros Tesla que siguen caminando, o sea, siguen andando solos. Entonces, eso es lo que creo que es una gran lección, que el sistema inmune es de doble filo y que hay que saber parar la respuesta inmunológica en el tiempo adecuado. Yo creo que a nivel científico, esa es una de las lecciones más grandes, y a nivel social se han visto muchas diferencias entre cómo el COVID, la enfermedad, qué tan diferente puede ser dependiendo del estatus socioeconómico de la persona. Es decir, de que parece que es una enfermedad que afecta más a la gente que tiene pocos recursos. Sí, justamente sobre lo que decía, conozco casos de muchas personas que les dio COVID ya hace un año cuando empezó y todavía siguen teniendo, por ejemplo, problemas con el tema del gusto, no le saben, no le saben los alimentos igual. Incluso tengo una amiga que dice que no ha recuperado el olfato, o sea, una cosa bárbara, o sea, después de un año y pico igual.
Sí, y mucha gente dice, no, yo soy joven, yo no me preocupo si me da COVID, porque yo no, pero es que no se sabe cuáles son las Claro, consecuencias a largo plazo. Es probable de que como eres joven y saludable, quizás no te mueras, porque solamente un 2% de mortalidad, pero no sabemos las repercusiones a largo plazo, parece que son bastantes. Entonces, ponte la máscara, ponte la vacuna, no solamente para que no te mueras, sino para prevenir de que quizás tengas enfermedades neuropsiquiátricas o respiratorias. Quizás hay muchos atletas que solían correr 10 millas y ya no pueden ni correr a la esquina. qué duro. Doctor, ¿y cómo está haciendo para convivir que en Estados Unidos pues ya se han flexibilizado mucho con las medidas, ya las personas están en la calle sin tapabocas, todo eso? ¿Cómo se vive el tema allá? O sea, usted nos dice, hay que cuidarse, no sé qué, pero ya en Estados Unidos uno ve que ya la gente está como si nada. Bueno, sí, ya las recomendaciones de los centros de salud, eh, de los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos dan ciertas recomendaciones y una de las recomendaciones son de que si ya hay las personas están vacunadas, es ok estar en un mismo recinto sin máscara. O sea, si tú estás vacunada, yo estoy vacunado, podemos estar en un mismo recinto sin máscara. Esa es una de las recomendaciones. Y eso es asumiendo que ya la gente está vacunada. Entonces, pero el problema es si una persona está vacunada y la otra persona no está vacunada, ahí ya puede haber una transmisión. Ok, ok. O sea, es decir, entre vacunados es muy poco probable que haya transmisión. Es muy poco probable que haya transmisión entre dos personas vacunadas. Entonces, esas recomendaciones son basadas en los estudios de que, pero tenemos que aclarar que es cuestión de probabilidades, no es, Claro. pero y también a veces si uno tira mucho la pita se parte. Entonces, a nivel de salud pública, si uno pone tantas reglas, la gente no las sigue, pero si pones por lo menos y tratas como de ir el halfway, es más probable que la gente siga esa regla. Entonces, la recomendación ahorita mismo es que si las personas están vacunadas, está ok estar sin máscara y estar cerca. Eh, Ok, sí, entendido. pero sí, la transmisión es una de las preocupaciones todavía, porque si una persona está vacunada pero la otra no está vacunada, ese riesgo de la transmisión sigue ahí. Correcto. Bueno, doctor, me encanta realmente este tema, es de los que más disfruto porque es algo que todo el tiempo está uno metido en este asunto del COVID y realmente las entrevistas que hemos realizado de este tema han sido muy taquilleras. La verdad, esta no se queda atrás. Hemos tenido una muy buena audiencia, las personas han dejado muchas preguntas, entonces me gustaría compartirles algunas de ellas. Doctor, tengo muchas preguntas y comentarios. Por acá nos dice Lilian Correa. Dice, ¿por qué personas vacunadas con las dos dosis le ha dado COVID fuerte, las han intubado y se han muerto? Bueno, yo creo que eso lo tocamos un poquito ya. Sí, esa respuesta ya la dimos. Lilian Bajaire Morat pregunta, Pablo, ¿qué opinas de la desinformación que hay respecto a la combinación de vacunas? Hay personas que están combinando Pfizer y Sinovac. Me imagino pues que ya lo está diciendo, no como lo hablamos, sino de una primera dosis de una y una segunda dosis de la otra. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas? Bueno, que la recomendación sigue siendo todavía seguir el protocolo de los estudios clínicos, pero ya se han hecho estudios de personas que combinan las dos vacunas, o sea, combinan una y después se ponen la otra, y eso parece funcionar. Ok, listo. Por acá pregunta Chio Peñalosa. ¿Por qué la Johnson Johnson no se debe colocar en adolescentes menores de 18 años? Bueno, mira, prima, eso, bueno, Chio es mi prima, casualmente. Creo que es la misma persona, debe ser, porque el nombre es. Bueno, hay ciertos estudios que los estudios iniciales cuentan con un grupo de personas de cierta edad. O sea, es decir, que la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson Johnson fueron evaluadas en un grupo de personas de 18 en adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno tiene 17 años? Entonces no entras en el rango de edades que fueron evaluadas en los estudios clínicos. Entonces, eso es lo que pasa con los estudios clínicos, que si se aprueba una vacuna es
basada en un grupo de personas de cierta edad y no puedes entrar en otra edad porque hay cuestiones de que para que se apruebe tienes que hacer otra vez otro estudio clínico con personas menores de edad para que se pueda aprobar la vacuna en menores de edad. Entonces, la respuesta a tu pregunta es porque los estudios iniciales no se hicieron en menores de edad. Ok, por acá pregunta Tulia Porto, ¿qué opinas de la AstraZeneca? Que ha sido pues tan controvertida. Fue profesora mía. Ok, sí, por ahí lo puso en el colegio, ¿no? Tulia era muy brava, pero era una muy buena profesora. Tulia. ¿Cómo va a ser Tulia? Buenísima. Bueno, mira, la de AstraZeneca, yo creo que todas las vacunas de SARS-CoV-2 son buenísimas. La de AstraZeneca tiene, como toda vacuna, tiene riesgos. Uno de cada 1 millón de personas tiene a veces coágulos intravenosos, pero la probabilidad es 1 de 1 millón de personas. Entonces, como lo decía anteriormente, todas las vacunas tienen sus efectos potenciales, o sea, tienen potenciales efectos secundarios, pero es cuestión de evaluar los beneficios con los riesgos. Si me preguntas qué pienso de la de AstraZeneca, pienso que es buenísima. Todas las vacunas son buenísimas. Ponte la que primero te puedas poner. Muy bien. Por acá nos pregunta Roberto Barrios, dice, si uno está vacunado y se infecta con el virus, está positivo estando vacunado, ¿puede transmitirlo a las demás personas? Dice que hay gente que me dice que si está vacunado, el porcentaje de transmisión es muy bajo, pero quiero saber cuál es la realidad de eso. Sí, bueno, si uno se vacuna y después te expones al virus, el virus se puede replicar en tus vías respiratorias superiores, pero no se replica en las vías respiratorias inferiores, es decir, en los pulmones. O sea, se replica acá arriba, pero no acá abajo. Mientras que en las personas que no están vacunadas, el virus se replica en las vías respiratorias superiores y después baja a los pulmones y causa COVID-19, la enfermedad. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la persona que está vacunada, en ese momento que tiene títulos virales a nivel de las vías respiratorias superiores, hay una probabilidad que lo pueda transmitir. Sin embargo, los estudios muestran que es una probabilidad muy, muy baja, porque los títulos virales están 100 o 1000 veces más abajo que los de las personas que no están vacunadas. Entonces, otra vez estamos hablando de porcentaje. Es decir, si uno está vacunado, el porcentaje de transmitir la enfermedad puede ser 1000 veces menor, pero el porcentaje lo hay. Ok, muy buena pregunta esa. Bueno, por acá nos pregunta, Prince Martínez dice, si no se siente nada después de recibir la vacuna, ¿quiere decir que no ha hecho el efecto esperado? Y eso lo piensa mucha gente y que a mí no me ha dado nada, a mí no me duele ni el brazo, eso no sirvió para nada. No, para nada. Hay gente, yo por lo menos cuando me puse la vacuna, estuve un día con dolor de cabeza, cansancio, fiebre. Mi pareja se puso la vacuna, no tuvo nada, no le pasó nada. Entonces, y yo vi la respuesta inmunológica porque nos hicimos los ensayos de anticuerpos y la respuesta fue similar. Entonces, la reactogenicidad, es decir, los síntomas secundarios, no siempre están relacionados con la respuesta inmune. Muy bien, eso es importante aclararlo. Por acá nos dice Miriam Juliao, ¿qué opinas de lo que está pasando en Colombia, que están planeando demorar más tiempo mínimo que requiere para la segunda dosis? Eso es algo que estaban diciendo, que con la Pfizer iban a esperar creo que 3 meses o algo así. Sí, excelente pregunta. Bueno, mira, es una pregunta muy polémica y me estás grabando ahorita mismo y bueno, voy a tener que dar una respuesta. Mira, en el Reino Unido se decidió extender el intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis con el propósito de que la escasa vacuna pueda ser administrada en más personas. Es decir, tú puedes vacunar al doble de personas, por lo menos con la primera dosis, mientras que si guardas la segunda dosis en el congelador, vas a tener que no vacunar cierta gente, por lo menos con la primera. Entonces, hay como un pro y un con ahí, ¿sí o no? Si recibes el refuerzo, tienes una respuesta inmunológica espectacular. Pero
los estudios que se han mostrado es que, por lo menos si nos vamos con la de Pfizer, mira esto, la de Pfizer con la primera dosis, después de 14 días de la primera dosis, parece que da una protección de un 92%. Y cuando recibes el refuerzo, la protección sube a un 94.6%. Entonces estamos hablando de que la diferencia es de un 2%. Valdrá la pena desde un punto de vista de salud pública mejor vacunar a más gente, por lo menos con la primera dosis, o guardar la segunda dosis para la gente que ya le dieron la primera. Entonces, es cuestión de cálculos epidemiológicos y yo estoy seguro de que Colombia va a decidir esto dependiendo de la situación actual. En Estados Unidos, por lo menos, el problema no hay ahorita porque no hay escasez de vacunas, o sea que esa no es la pregunta acá. Y la pregunta no es si debemos de recibir la segunda dosis. Todos debemos de recibir la segunda dosis porque la respuesta inmune sube bastante. Pero la respuesta, la pregunta del millón es si es ok extender el intervalo entre la primera y la segunda dosis para así poder dejar que más personas puedan recibir la primera dosis. Entonces, no sé qué responderte, pero te doy los datos. Los datos es que la primera dosis parece que da un 92% de eficacia, la segunda dosis un 94%, no es tanta la diferencia. Pero, te deja casi listo, por decirlo así, desde la primera. Exacto, pero la otra gente dice, no, pero si te pones la segunda dosis estás más protegido contra las variantes. Y si te pones la primera dosis, tú no sabes si los títulos de anticuerpos bajan demasiado porque no sabemos, porque no tenemos información de largo plazo. Por lo menos a corto plazo, entre la primera y la segunda dosis hay una diferencia de 2%. Entonces, no sé cuál es la situación exacta. O sea, esto depende de cada país y cada país tiene su capacidad para poder decidir esto. Pero tendría sentido si hay poca vacuna, desde el punto de vista de salud pública, puede tener sentido. Exacto, no es tan descabellado pensarlo. Por acá nos pregunta Pat Maldonado Daza si aún vacunada, o sea, me imagino que quiere decir que si hay personas que aún vacunadas no han tenido respuesta inmunológica, creo que también lo mencionamos un poquito antes. Y ese es el caso, hay gente que recibe la vacuna y parece que no tiene respuesta inmunológica y muchos de estos pacientes son pacientes con tratamientos inmunosupresores, pacientes de trasplante que no tienen una respuesta inmune eficiente para empezar y por consiguiente no responden contra la vacuna. Doctor, si supiera la cantidad de preguntas y de comentarios que tengo, estoy aquí mirando a ver qué seleccionamos para antes de cerrar el espacio. Realmente creo que la gente está muy emocionada y hemos tenido la audiencia así, ahí todo el mundo, nadie se desconecta, todo el mundo está súper pilo. Bueno, Claudia del Río dice felicitaciones al club y a todos los responsables de esta iniciativa, muy buenas e interesantes estas entrevistas, muchas gracias Claudia, es realmente un esfuerzo de varias personas en el club y realmente nos emociona saber que ustedes las disfrutan. Por acá dice Tel Schuster, ¿es cierto que Sinovac no te protege contra la variante D? Bueno, y es el mismo, es una buena pregunta, pero las vacunas puede que no protejan contra la infección, pero sí protegen contra la enfermedad severa. Entonces, si nos vamos, la pregunta es que si la Sinovac protege contra la muerte causada por las variantes, y la respuesta es sí. Sí protege contra todas las variantes. Sí, el criterio de eficacia es la enfermedad severa y la muerte. Si el criterio de eficacia es la infección, entonces no. Pero hay dos cosas diferentes entre estar infectado con el virus y desarrollar la enfermedad por el virus. Entonces, las vacunas previenen la infección con el virus. No. Perdón, la vacuna previene la enfermedad con el virus, pero no necesariamente la infección con el virus. ¿Y qué hay de esas personas, doctor, que tienen el virus? Por ejemplo, hay una persona en casa, viven 5, esa persona tiene el virus, los demás no saben. Ya después cuando se dan cuenta han pasado 4 o 5 días, pero nadie se infecta. O sea, solamente esa persona se infectó. ¿Eso
¿Cómo puede pasar si se supone que esto es altamente transmisible? Sí. Y es cuestión de probabilidades. Es cuestión de probabilidades. Y hay gente que se infecta, pero tiene un ciclo muy rápido. O sea, a veces tienen los títulos virales a los 2 o 3 días y después desaparecen completamente. Entonces, las cinéticas son completamente diferentes entre diferentes personas. Y es cuestión de probabilidades. Quizás no estuvo tan cerca, no le tosió al lado. Sí, eso se ve. Todo eso es la variabilidad de Sí. la biología. La Prince nos vuelve a mandar otra pregunta y dice, ¿qué hay del nuevo medicamento que mata el virus en 24 horas? Bueno, hay varios. Hay uno que es Remdesivir. Bueno, Ajá. hay muchísimos medicamentos que han salido. Hay anticuerpos monoclonales, hay antivirales, y todos estos son pero muy prometedores. Los que más me gustan a mí personalmente son los anticuerpos monoclonales, porque son unas sustancias completamente naturales, son anticuerpos que se producen en el organismo y es más natural que un antiviral, que es una molécula fabricada, como quien dice, y me entusiasman más los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales. ¿Y eso ya llegó por acá o eso me imagino que todavía está por Estados Unidos? Nada más. Yo no sé si ha llegado a Colombia, pero el mismo concepto es utilizar el plasma convaleciente, que son personas. Oh, ya, sí, sí, eso sí sé que lo han hecho acá. Y la cosa es que con esos estudios del plasma convaleciente, hay estudios que muestran que hay protección, otros estudios que muestran que no hay protección, pero el problema es que la gente simplemente coge el plasma de una persona que le dio COVID, pero no miden los anticuerpos, no miden el nivel de anticuerpos que tiene esa persona, cuáles son los títulos, pero se mostró que si uno coge los pacientes que tengan más títulos altos de anticuerpos y coges el suero, el plasma de esas personas que tienen una respuesta alta de anticuerpos, esos son los tipos de plasma convaleciente que confieren protección. Por acá, bueno, hay muchos saludos, mensajes, mejor dicho, hay de todo. Dice Gloria Elena Vergara, excelente toda la información, muchas gracias. Cari dice, maravilloso. Dianita Mu dice, muy claro todo, mil gracias por este espacio. Excelente entrevista, dice Gladys Pérez Rosales. Dice, no sé, no alcanzo a leer esta pregunta, está como cortada. Estupenda entrevista, gracias, dice Eva María Campo. Moni, ve, primo, felicitaciones, muy clara tu explicación. Aquí hay como que bastante gente de la familia conectada. Sí, sí. Mónica Peñalosa. Mónica Peñalosa. Por acá dice Jaime Dávila, Pablo es un orgullo de la formación de las familias y los colegios cartageneros. Ana María Andrade, excelente entrevista, muchas gracias. Muy buena entrevista, dice Héctor Fernando Trujillo. Lilian Bajaire dice, gracias Pablo por despejarnos tantas dudas. La verdad yo creo que excelente, de verdad que ha estado muy, muy buena esta entrevista, lo digo yo, me encantó, me encantó. Sonia Yacamán, felicitaciones al doctor y a la moderadora, muy bien dirigiendo la entrevista, muchas gracias Sonia, un abrazo para ti. Y bueno, podría seguir doctor, pero ya el tiempo se nos agotó desafortunadamente. Pienso que debemos programar una segunda sesión porque esto siempre va a tener preguntas y todos los días nos surgen y nos surgen y nos surgen más preguntas, así que espero que podamos tener la oportunidad de volverlo a tener porque es un verdadero honor para nosotros haberlo tenido en este programa. Doctor, mil gracias. En nombre del Club Cartagena le extiendo nuestro agradecimiento, un fuerte abrazo. De verdad que excelente su forma de responder, la claridad en todo lo que nos dijo, nos dio tranquilidad a algunas otras personas con sus respuestas. De verdad que mil gracias, doctor. No, gracias a ustedes por esta invitación. Y sí, estoy pendiente cada vez que quieran hacerme preguntas, me pueden escribir por email, siempre a la orden, siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí conectados. Realmente esta audiencia estuvo súper fija ahí. Tuvimos 60 y pico de personas ahí fijas y sé que ahora que colguemos el video en YouTube y que lo dejemos aquí en el Instagram TV de Club Cartagena, van a seguir viéndolo y van a crecer, por supuesto, esos comentarios, esas felicitaciones a usted, doctor. Entonces, realmente a todos los que se conectaron, mil gracias por siempre estar ahí siguiéndonos, apoyando todas las iniciativas del Club Cartagena. Le mando un abrazo inmenso también a Pedraza Producciones, a toda esa familia maravillosa que nos apoya en esta transmisión. Hoy tenemos a Nico, al más chiquito de la familia, ahí apoyándonos en la producción y estuvo espectacular. Nico, muchas gracias. Me le extiendes un abrazo a José y a tu abuelo Manuel. Mil
gracias a todos. Les quiero contar que ya ustedes vieron en nuestro Instagram, vamos a tener un Eco Camp, un campo de verano para los niños, por supuesto con todas las medidas de bioseguridad. Así que les vamos a dejar esta información porque ya muy pronto vamos a estar abriendo las inscripciones. Así que miren la imagen que vamos a dejar acá y todos a preguntar por este nuevo evento que vamos a celebrar en el Club Cartagena. Un abrazo para todos, doctor. Mis agradecimientos y de saludos de todas las personas conectadas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.